SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, impuesto para 1000 millonarios. Dinero, mucho dinero, muchísimo dinero hay que tener para entrar en la nueva opción fiscal que empieza a desplegar Estados Unidos. Un impuesto para los 1000 millonarios. Que ha propuesto la secretaria del Tesoro, quien fue gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen. Un impuesto a los millonarios. No es un impuesto a la riqueza, sino un impuesto al patrimonio no vendido de que disponen los individuos excepcionalmente más ricos. Que funcionaría gravando a 600 o 700 individuos, al 0,0002% de la población. Este es el objetivo. Gravar a quienes son 1000 millonarios. La propuesta funcionaría así. Afectaría a quienes tengan más de 1000 millones en activos y a quienes reporten más de 100 millones de dólares anuales en ingresos durante 3 años consecutivos esos ingresos. Eso significaría gravar a 1000 millonarios y generar hasta 200.000 millones de dólares en una década, dice el gobierno americano. Impondría un impuesto a los activos no liquidados de individuos con riquezas extraordinarias, a los 1000 millonarios. No lo llamaría un impuesto a la riqueza, sino un impuesto que permitiría llegar a activos que están en manos de gente extraordinariamente rica y que hoy escapan a la fiscalidad hasta que mueren y desaparecen sus bases imponibles. No es un impuesto a los ricos, sino a la riqueza no liquidada de individuos excepcionalmente ricos. Así funcionaría. Gravaría la riqueza que se tiene y no se ha liquidado. Por ejemplo, si uno de esos 1000 millonarios posee acciones de su propia compañía, Facebook, Amazon, solamente durante 3 años tendría que pagar esa tasa a los 1000 millonarios. Funcionaría así, gravando lo que no está liquidado, y no funcionaría como hasta ahora ha funcionado la fiscalidad, subiendo un tipo y liquidando cada año. Hasta ahora esto ha sido así. La senadora Elizabeth Warren, generadora de esta idea, defensora de esta idea, defendía el por qué este sistema ha de cambiar para los 1000 millonarios. Decía: subir el impuesto no va a hacer que Jeff Bezos pague un penique más. Lo que necesitamos es una tasa que se centre en la riqueza de los americanos más ricos. Ahora mismo esto es lo que se plantea en Estados Unidos, una tasa a los 1000 millonarios, y ese camino puede caminarse después en el resto del mundo. Washington, Víctor Sancho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo funciona esto y en qué punto está esto? Bueno, de momento lo que parece ser es que es la tecla que Joe Biden ha encontrado para poder aplicar esta tasa a las grandes fortunas, que debe servir para financiar sus multimillonarios proyectos de reformas y de paso derribar el muro insalvable de estos par de senadores moderados de su partido que se oponían, ¿no?, a poner un impuesto a los más ricos. Como decías, es una idea muy ambiciosa, pero menos de lo deseada por Biden, ya que no va dirigida a los ricos, sino a los ultra ricos, que son, como decías bien, aquellos con más de 1000 millones de dólares en activos o más de 100 millones de ingresos en 3 años consecutivos. En total, poco más de 700 personas en el país. La propuesta lo que hace es implantar una tasa anual al incremento del valor de los activos, como acciones o bienes inmuebles, por ejemplo, que ahora mismo están libres de impuestos hasta su venta y que, por tanto, permite a las grandes fortunas amasar grandes cantidades de activos y patrimonios e incluso pasarlos en herencia sin ningún tipo de carga impositiva. Este nuevo plan, que, como decías, y si no fallan las cuentas, podrían recaudar hasta 200.000 millones de dólares en una década, pues es como un punto intermedio entre la exigencia de los progresistas, por ejemplo, como Elizabeth Warren, de poner una alta carga impositiva al 2% más rico del país, y estos moderados que se niegan tajantemente a cualquier cosa que suene a impuesto a los ricos. Y tanto es así como que, para no herir sensibilidades, la Casa Blanca, como oíamos de Janet Yellen, no quiere oír hablar de estas palabras de impuesto a los ricos, y ha defendido la propuesta como un impuesto a las ganancias de capital de los extremadamente ricos. Víctor, esto tiene apellidos.
esta ley está hecha para Musk, Elon Musk, Gates, Bill Gates, Bezos, Jeff Bezos. En fin, es evidente que esto tiene un target tan específico que han hablado. ¿Ha respondido alguien o se guarda silencio? En un principio esto se salió de Janet Yellen este fin de semana, y hace tiempo que el presidente del Comité del Senado de Finanzas en el Senado, el senador Wyden, ya estaba trabajando en esta propuesta. De momento los más ricos no han hablado, porque también es verdad que se está pensando en una mini vía de escapatoria donde también podrían desgravar parte de sus ingresos y de sus ganancias, y por tanto que el impacto que genere en estas personas tan ricas no sea tan elevado como el que se presenta ahora mismo. Pues Víctor Sancho, corresponsal en Washington, gracias, un abrazo. Hasta ahora. Esta es la propuesta, está literalmente recién salida del horno legislativo americano, y es importante allí por esto, es importante aquí porque además aquí esto alimenta un movimiento global, el de algunos 1.000 millonarios que han pedido pagar más. George Soros, Chris Hughes, el cofundador de Facebook, la familia Pritzker, los herederos de Disney, todos ellos emitían un comunicado en el que decían literalmente: tenemos una responsabilidad moral, ética y económica de tasar más nuestra propia riqueza. Un impuesto sobre la riqueza permitiría usar esos recursos para combatir el calentamiento climático, para mejorar la economía, la sanidad o para crear igualdades de oportunidad y reforzar nuestras libertades democráticas. Insisto, quienes firman esa carta son los grandes nombres, las grandes fortunas en Estados Unidos, al menos algunos de ellos, con una propuesta algo distinta a la que se plantea ahora. Quienes tuvieran más de 50 millones de dólares deberían pagar un 2% y un 1% adicional para quien tuviera más de 1.000 millones. El corte era literalmente ese, 50 millones. El que tuviera 49,9, decía Elizabeth Warren, no tenía que pagar nada más. Si tienes una fortuna superior a los 50 millones, pagas el impuesto. Si está por debajo, no. Bien por ti. ¿Sabes? Creo que a la mayoría de gente le gustaría poder ser rica y pagarlo. Esto no es ningún capricho. Ellos denuncian que el sistema fiscal está roto, que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, paga menos en impuestos que su secretaria. En términos porcentuales, su secretaria paga el doble de impuestos que Warren Buffett, así que esos 1.000 millonarios dicen este desequilibrio genera resentimiento, hace más difícil a las clases trabajadoras escalar socialmente y es un acto de patriotismo pagar más. Es importante lo que ahora plantea Estados Unidos, tasar a los 1.000 millonarios, primero por lo que ocurre allí dentro, segundo, por este eco global que tiene, pero tercero y sobre todo porque puede tener impacto local aquí. Estados Unidos ha planteado 2 vías para el futuro fiscal. La primera, un mínimo en los impuestos de sociedades y, señores, esto es lo que estamos haciendo ya, lo que el gobierno español ha planteado ya. Ahora plantea esto segundo, un impuesto para 1.000 millonarios, con el aval del presidente Biden. The top 1%, for example, evade an estimated $160 billion in taxes. Que asegura que los 1.000 millonarios dejan de pagar 160.000 millones y a los que dice literalmente: I'm not out to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make $1 million or $1 billion, yo no estoy aquí para castigar a nadie. Yo soy capitalista. Si quieres doblar tu fortuna, adelante. Que Dios te acompañe. Lo único que os pido es que paguéis lo que os toca. Es más, pagad lo que os toca. Igual que lo hacen los ciudadanos de clase media. El 1% más rico de este país evade cerca de 160.000 millones de dólares. The top 1% evade an estimated $160 billion in taxes. Y ahora mismo este impuesto que puede tener recorrido local. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí en España, ¿qué significaría? ¿A cuántos 1.000 millonarios afecta? ¿Cuántos hay aquí? ¿Quién evade o elude ahora mismo según esta fórmula? ¿A quién golpearía? Pues vamos a ver cuáles son los datos, porque según el informe Credit Suisse sobre riqueza global, 2020 fue el año en que por primera vez en la historia el número de millonarios en nuestro país escaló hasta el 1.150.000, es decir, que un 3% de los adultos españoles poseen más de $1 millón en España, unos 860.000 euros. A pesar de que esa cifra cayó después de la crisis de 2008, el porcentaje no ha parado de crecer en las últimas décadas. Por ejemplo, en el año 2000
solo un 0,5% de los adultos en España eran millonarios. Hoy ese porcentaje es 6 veces mayor y la proyección además es que esa cifra va a seguir engrosándose, porque Credit Suisse estima que el número de millonarios en nuestro país va a escalar hasta casi un 60% para 2025. Habrá entonces, prevén, 1.800.000 adultos millonarios. Y sobre el impuesto que ahora proponen desde Estados Unidos, afectaría aquí en España al menos a unas 29 grandes fortunas. Ese es el número de españoles que, según la última lista de ricos que publica la compañía Hurun, tenían en 2020 más de 1.000 millones de dólares en nuestro país. 29 españoles a los que habría que gravar más. Esta es ahora mismo la propuesta que acaba de lanzar Estados Unidos, que abre esta vía en lo fiscal y que tiene este eco en lo local. Y a partir de aquí, argumentos cruzados. Porque hay un gran argumento a favor, y es que la desigualdad económica puede dar lugar a una desigualdad fiscal. Esto sin duda es penar a los que más tienen. Pero teóricamente esto respeta la progresividad del sistema fiscal. De hecho, esto equilibra el desequilibrio fiscal, porque la riqueza de los 1.000 millonarios se ha triplicado desde 1970. En aquella época, 1970, el 0,1% más rico, hace 40 años, tenía un 7% del PIB. A día de hoy, el 0,1 más rico tiene el 20% del PIB. Ha triplicado literalmente su riqueza hasta el punto de que 1 de cada 5 dólares globales son de ese 0,1%. Es un impuesto que ha llegado incluso a avalar a alguien como Donald Trump. We will continue to cut your taxes, cut regulations. Que prometía bajar impuestos a todos menos a aquellos a los que les pedía un solo pago en 1999, el pago de los 1.000 millonarios para recortar deudas. Estos son los grandes argumentos a favor: progresividad y redistribución. Los argumentos en contra son, primero, puramente prácticos. Para saber cuánto tiene cada persona en activos, cuánta persona tiene en acciones, cuánto se ha no liquidado todavía, la maraña burocrática necesaria sería impresionante y el control sería probablemente algo que desborde a las agencias tributarias de todo el mundo. La primera cuestión es práctica y es saber si se puede hacer. Y la segunda es política. El retorno no parece monstruoso. Se puede aprobar por términos de justicia, pero desde luego no por términos de recaudación. El debate ahora mismo está abierto: gravar o no a 1.000 millonarios. Ha estudiado este tema desde hace años la coordinadora de Oxfam Internacional para temas de justicia fiscal, Susana Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Se debe gravar a los 1.000 millonarios? Se puede, se debe, y desde luego, más en un contexto como este, no podemos pensar en afrontar una respuesta a una crisis como la de la pandemia que estamos viviendo sin resolver un problema que durante décadas hemos esquivado. Es el momento. Es que creo que en este contexto sería un enorme error político incluso el no afrontarlo. Es un momento histórico en muchos sentidos. El argumento de quienes están al otro lado es: esta es una ley con nombre y apellidos, esto es una ley que va a penalizar a gente muy concreta. ¿Se puede hacer una ley con nombre y apellidos? Esto no es, en fin, ley ad hoc. No es una ley ad hoc, pero sí es una ley que tiene la intención de resolver un problema muy grande que hay ahora en países con estos ultra ricos. Estos grandes fortunas, algunos de los nombres que tú mencionabas, consiguen su riqueza con activos que tienen en empresas que no distribuyen dividendos. Como no distribuyen dividendos, no pagan impuestos sobre esas rentas del ahorro que llamamos aquí, sobre esas ganancias de capital, pero pueden endeudarse con un coste muy barato porque esas empresas van aumentando su valor durante el tiempo. Entonces son ultramillonarios que, como ha salido en algunas de las filtraciones de algunos medios en Estados Unidos, no han estado pagando absolutamente nada en el impuesto, el equivalente al IRPF en España, en Estados Unidos. Entonces es un grado tal de injusticia, de desigualdad, y casi es ofensivo en un contexto como este,
que es lógico que en Estados Unidos busquen una solución, pero también que sea una solución planteada por organismos internacionales como el Fondo Monetario, como la OCDE, para resolver los problemas de desigualdad, pero para resolver también los problemas de esta crisis. Por eso le iba a preguntar, porque el otro argumento es, muy bien, me graba usted, me voy de aquí. Si usted me pone estos impuestos, yo me llevo mi capital de este país. ¿Se puede ahuyentar la inversión con medidas como esta? Bueno, pues habría que decirles también que si se quieren ir, que se vayan. Es muy difícil construir una sociedad mejor con personas que tienen este grado de deslealtad incluso con el conjunto de la sociedad. Es muy difícil también porque son activos que están presentes en esos mercados. Y es verdad también que uno de los campos en los que más se ha luchado para el control de la evasión y de la elusión fiscal es en el que tiene que ver con las rentas individuales, con los activos individuales. Y hay muchas vías, desde la identificación de cuáles son esos activos y los titulares de esas cuentas. Hay impuestos que se pueden poner altos a la salida de esos capitales y desde luego en el fondo, es decir, si este es el problema, debería ser una urgencia que busquemos una coordinación internacional para resolverlo. Si hemos afrontado la lucha de la evasión y elusión fiscal de grandes corporaciones porque éramos conscientes de que estaban aprovechándose de esos vacíos, es el momento también de pensar que no podemos construir un modelo de sociedad más justo, más sostenible, basado en la deslealtad o en la competencia entre países que permiten solamente esa fuga de algunas grandes fortunas. Pues Susana Ruiz, coordinadora de Oxfam Internacional para los temas de justicia fiscal, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Hablaremos de esto, hablaremos más. Este será debate local también aquí. Eso espero. Pues hablaremos. Un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo. Esta ahora mismo es la cuestión, la carrera fiscal que empieza a rodar en Estados Unidos y una pregunta inmediatamente después. Y a partir de aquí, ¿cuánto ha de ser el gravamen? Tomás Piketty, aquí en Hora 25 de los Negocios, decía algo que quizás sea transgresor hasta cierto punto. El gravamen del 90%. Well, first, if it's 90% of 100 billion euro... Bueno, primero, si es un 90% de 100.000 millones de euros, aún tienes 10.000 millones de euros para ti. Y esto todavía es un gran incentivo para hacerse rico. And still they work very hard and they make a very important innovation and Ahora mismo se ha abierto el debate del sí gravar a los 1.000 millonarios. Llegará el debate del cuánto gravar a los 1.000 millonarios. Y habrá que tener mucho, insisto, muchísimo dinero para pasar por ese círculo. Pero de momento, 700 personas en la diana fiscal en Estados Unidos, 29 aquí en España. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.